Dios bendiga tu vida este precioso y maravilloso día. El día de hoy tengo una palabra preciosa, hermosa palabra que el Señor me ha regalado. Y bueno, quiero decirte que esta palabra se encuentra en el Salmo 18 y te voy a leer el verso 1 y el verso 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te amo, oh Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Quiero decirte que en agradecimiento a Dios por haberlo librado de las manos de sus enemigos y también de la mano de Saúl, David compuso este canto de victoria. Pero hoy quiero compartirte bajo el tema conforme al corazón de Dios, aunque con debilidades. Vamos a ver de qué manera él hablaba con Dios, cómo se expresaba. Quiero decirte que me pudo encantar, a mí me fascina la manera como David se refería al Señor. Su manera de decirle: Señor, te amo, oh Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi Dios, mi fortaleza. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. La manera como Él compuso este canto de agradecimiento después de haber pasado esas luchas, podemos darnos cuenta del gran corazón que tenía David. Amaba con todo su corazón a Dios. Pero como cualquier persona, como cualquier mortal, también tuvo sus debilidades. Y con esto quiero decirte que a lo mejor en algún momento le hemos fallado al Señor, pero lo importante es reconocer. Cuando tú reconoces que le has fallado al Señor, el Señor es grande en misericordia, dice en su palabra. Quiero decirte que David era una persona que no limitaba su agradecimiento a Dios, le alababa por encima de lo que fuera, porque él sabía perfectamente que Dios lo había respaldado, lo había protegido y guiado en todo momento. Quiero decirte que David, como cualquier persona, también tenía sus debilidades, pero eso no hacía que limitara su agradecimiento a Dios. Más adelante vamos a ver la historia también de las debilidades que él pudo haber tenido. David sabía que su Dios es santo, santo, santo. Y bueno, quiero decirte que en el momento en que él caía en pecado, quizá por un momento él se olvidó de las instrucciones de su Creador. ¿Y qué vino a suceder? Se dejó llevar por su carne como cualquier mortal. Sin embargo, él tuvo que pagar un precio de su pecado. Bien dice la palabra del Señor que el pecado tiene sus consecuencias. Quiero pedirte que vayamos nuevamente a la palabra en el Salmo 51 y vamos a leer el verso 1 al 4. De esta manera, David se presenta ante el Señor después de haber cometido un grave pecado. Y se acerca con un corazón contrito, con un corazón humillado. Le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Cómo se sentía en ese momento David? Él comprendía que sus rebeliones eran grandes, muy grandes. Imagínate que le decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades. Sabía que eran muchas sus rebeliones, pero también sabía que las piedades del Señor eran por multitudes. Y le dice en el verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti pequé. Contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Si quieres saber la historia, qué fue lo malo que hizo David, puedes irte al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 11 y el capítulo 12 está la historia. Cuando nosotros cometemos pecados, estamos tan adentrados en el pecado que nos desviamos de la palabra de Dios. Pero siempre Dios en su grande misericordia nos va a hablar de alguna manera y nos va a hacer reconocer nuestros pecados. En este Salmo 18 que leímos al principio, vemos a un David exaltando las grandezas del Señor. Y yo creo que ni por la mente le pasaba a este gran varón de Dios fallarle a su Señor. Sin embargo, podemos ver en estos 4 versículos a un David suplicante, acongojado, que se acerca a su Dios apelando a su gran misericordia y bondad. Quiero decirte, amado, amada, el pecado nos ciega. Muchas veces, aunque se conoce la bendita palabra de Dios, está cómodo en el lodo del pecado. Pero llega un momento en que la palabra te confronta, porque no es el pastor, no es el evangelista, el que saca de su bolsita y te da. Déjame decirte que no es el pastor. No te sientas agredido cuando el pecado te confronta, cuando la palabra de Dios confronta tu pecado. Porque no es el pastor. El pastor solamente te lleva el alimento que el Señor le dio para que te entregue en ese día. Veámoslo así. Quiero decirte que la palabra de Dios abre tus ojos. Cuando David recupera la conciencia de su pecado, después de haber ofendido tanto a Dios, él no tuvo conciencia hasta ver al profeta Natán. Él estaba tan metido en su pecado que su mismo pecado lo tenía ciego y no alcanzaba a ver, a darse cuenta que le estaba fallando a su Creador, a su Redentor. Se percata de la magnitud de su pecado precisamente por medio de Natán. Y él ha sido despertado de ese sueño profundo donde el pecado lo había cometido. Yo me imagino a David abriendo sus ojos abruptamente y despierta y se da cuenta de la magnitud del pecado que había cometido. Sin embargo, él sabía que el pecado tenía consecuencias y por lo tanto tenía que pagar la consecuencia de ese pecado. Pero él lo que pedía en ese momento era la presencia de Dios nuevamente en su vida, porque él sentía que estaba completamente sucio. Él sabía perfectamente que la obra que él había hecho era injustificable. Y no había nada que pudiera hacer él. Sin embargo, acudió con el Señor.
y derrama su corazón humildemente ante Él para poder alcanzar el favor de Dios. Expresa un corazón con un profundo y genuino arrepentimiento. Él quiere que Dios se apiade de él y quiere nuevamente recuperar y gozar de aquella comunión que siempre disfrutó con el Señor. Si nosotros analizamos en sus palabras, Él tiene la intención clara de mover el corazón de Dios con su arrepentimiento. Quiero decirte que primeramente Él apela a la compasión divina por haber ofendido a Dios. Suplica piedad y pide que borre sus rebeliones de acuerdo a la multitud de sus piedades, le dice. Y Él mismo se había impuesto el castigo. En el capítulo 11 del libro de los Reyes ves la historia. Era digno de muerte y había que pagar en cuatro tantos lo hecho a Urías el heteo, esposo de Betsabé. Le decía, lávame de mi maldad. David expresa que se siente sucio. Amados, uno de los grandes efectos que produce el pecado es precisamente el sentirse sucio. Esa suciedad interior. Yo me imagino cómo debía sentirse David, que suplicaba, lávame más y más de mi maldad. O sea, le estaba diciendo, lávame más y más de mi maldad. Los malos instintos habían manchado la comunión que él tenía con su Creador. Él le decía, límpiame de mi pecado. David llega delante de la presencia de Dios consciente de que su ropa está plenamente sucia y que necesita ser limpiada. Él reconoce que nuestro Dios es limpio y que por lo tanto debía presentarse delante de Él en la misma condición. Yo no sé cómo esté tu condición, amado, amada hermana. Jesús ya viene, Jesús está a la puerta. Él ya viene por su iglesia y yo te pido que te pongas a cuenta con Dios. Dios jamás será burlado. Yo no quiero que tú te quedes. Si tú sientes que tus vestiduras no están blancas, no están limpias, acude a Él. Reconoce tu pecado como lo hizo David. David estaba consciente que tenía debilidades cuando fue aquel varón y le dijo, mira, hay un varón que hizo esto, le robó una ovejita acá, allá. Buscó la manera como decírselo. Dijo, no, pues el tal tiene que morir y tiene que pagar 4 veces lo que se robó. Él mismo había impuesto el resultado del pecado. Yo quiero decirte que no se puede coquetear con Dios y con el diablo. Dice la palabra de Dios, o eres frío o eres caliente, porque tibio no me gustas. Y de mi boca te vomitaré. Son palabras de Dios. Como hijos de Dios, yo quiero preguntarte en este momento, iglesia, si Jesús llega en este momento, ¿te irías con Él? Necesitamos estar todos los días, en todo momento, en santidad, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor va a venir por su iglesia. La vida no la tenemos comprada. En un abrir y cerrar nos puede cambiar la vida. Ponte a cuentas con Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo está tu corazón? Yo espero que esta palabra que el Señor me ha regalado sirva de reflexión en tu vida. Y bueno, y si tú sientes que hay algo, analiza tu vida.
checa cada área de tu vida. Y si tú sientes que hay una área que aún te hace tropezar, que aún te puede hacer caer, entrega esa área al Señor para que Él la fortalezca. Dile, Señor, yo te entrego esta área, fortaléceme. El Señor lo va a hacer. Yo espero, amados, que esta palabra haya llegado a lo profundo de nuestro corazón. Que no tan solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo tu vida.